Gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, quiero saludar a nuestro hermano pastor y su familia desde luego, y agradeciendo de antemano por haber hecho extensiva la invitación para haber estado aquí en esta noche, y asimismo al equipo de Avancemos o Proyectos, quienes tuvieron a bien en concertar y articular el deseo de que estuviera acá, y aquí estamos con la bendición del Señor. Bueno, la verdad es que es un lugar bonito, elegante. Dios les ha bendecido. Y bueno, nosotros también estamos allí en pro de realizar un buen proyecto. Estamos trabajando. Y estamos recién llegados del distrito número 11. Anteriormente estuvimos en la ciudad de Barranquilla por un periodo de 28 años. Después de 28 años, cuando surgió la reforma de la iglesia en el 2012, el hermano Álvaro consideró de que viniera al departamento de Caquetá para que estuviera en pro de eso y socializar lo que era la parte de la reforma, ya que por fortuna fuimos los pioneros de organizar allí en Barranquilla lo que fue la reforma, y así mismo expandimos los libros, las cartillas, quienes estuvimos elaborando del desarrollo de lo que era toda la parte de la reforma de la iglesia. Y bueno, estuvimos allí por el Caquetá, era por poco tiempo, pero nos tuvieron allí por 8 años, y hace aproximadamente unos 3 meses llegamos allí a Pradera, y gracias al Señor pues ahí estamos sirviendo al Señor. La verdad, siempre estaba en comunicación con nuestro hermano que era el jefe de Pluma Blanca aquí en el distrito de la vigencia pasada, porque yo estaba para ir a la central de Riohacha, Guajira. Pues había muerto el hermano Ciro Calderón, quien era el fiscal nacional. Entonces el hermano Álvaro me dijo que fuera allí para que estuviera desarrollando un trabajo en la Guajira, pero se presentó una situación acá en el distrito, y el hermano consideró, hombre, quiero que vaya más bien al valle. Yo para acá no conocía, de pronto pasaba de paso en las asambleas. Yo me dio la oportunidad de servir por varias vigencias como directivo. Entonces siempre estábamos aquí en lo que es la asamblea de directivos, a una asamblea generales aquí en el departamento del Valle, más precisamente en Cali, y solamente pasaba de paso. Pero ahora me doy cuenta que en verdad es agradable, es satisfactorio estar en este lugar, lo cual saludo a la amada iglesia en el nombre del Señor en esta noche. Me alegra estar aquí con ustedes. Bueno, estamos allí para servir. Tenemos 4 hijos, ya no tenemos ni uno porque todos se casaron, y tenemos un hijo que es pastor allá en la ciudad de Barranquilla, que es el líder titular de los jóvenes en esta vigencia, y tengo un hijo acá que me está colaborando en Pradera, y una chica se quedó allá en Florencia y la otra chica se quedó allá en Barranquilla, como siempre, ¿no? Pero bueno, lo importante es que están en la iglesia. Eso es lo más satisfactorio. Bueno, creo que hay un tema que tiene una exclusividad respecto a lo que se origina pues el proyecto, y algo que me ha fascinado es precisamente lo que es la parte de los proyectos. Siempre me ha gustado esa área. De hecho, pues he venido incursionando en esta parte, en lo que tiene que ver aproximadamente unos 30 años, de los manejos de los proyectos, aún de lo que es la parte de el manejo de grupos de empresariales, cómo formar cooperativismos, cómo desarrollar lo que es la parte financiera, todo lo que tiene que ver la parte administrativa y las finanzas. Y si algo debe de, digamos así, de conocer la iglesia, es eso precisamente. La iglesia es un grupo que ha crecido de una manera integral, ¿no? Y que en todos los aspectos siempre ha habido una forma en que Dios ha establecido un orden. Desde el comienzo siempre ha sido así. Bueno, yo soy nuevo estar en esta iglesia, apenas tengo unos 44, 45 años,
Desde la edad de 14 años Dios me da la oportunidad de estar acá. Y siempre he visto la forma en que Dios ha formado un tejido a través de la historia, cómo incursionar en lo que es un trabajo integral para el desarrollo e integral de la iglesia. La iglesia siempre se ha caracterizado en un aspecto que concierne a lo que es vivir en la dirección y en la generosidad de Dios. De modo que vamos a tratar a parte que tiene que ver con mayordomía. En el capítulo número 12 del primer libro de la Biblia, el 1 y el 2, o sea, el verso número 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. En primer lugar, hay que mirar algunos aspectos que originan la razón en la que Dios decide en decirle a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. No cabe duda que él tenía allí todo lo que tiene que ver su proyecto de vida, porque por lo consiguiente, una familia, cuando es consciente de lo que es la vivencia de cada cual, en ese caso de cada familia, siempre piensa en un proyecto de vida. Y cada proyecto de vida va incursionando de acuerdo a las posibilidades y a las maneras que se vayan dando y oportunidades en nuestro diario vivir. En el caso de Abraham, Abraham se hallaba en un lugar donde era muy distinguido, muy conocido, porque era alguien que trabajaba con su padre en Ur de los Caldeos y que ellos tenían una fábrica de ídolos. Y desde luego eran conocidos por ese aspecto en que ellos presentaban su trabajo. No obstante, en un momento dado Dios lo llamó. Y en el momento que Dios lo hace, algo que debe de impresionarnos es que Él decide en salir de allí. El problema que agudiza en la vida del hombre es cuando piensa que le toca salir de un lugar donde ha fijado su proyecto de vida. Lo primero que piensa: ¿cuál será la dificultad que hay que cruzar a partir de hoy? Claro que cuando alguien piensa en lo que Dios es, sabe que en su soberanía y en su generosidad Dios siempre ha sido, es y seguirá siendo nuestro proveedor. Y eso es indiscutible. Pero no es cuestión que Dios sea el proveedor, porque es una gran realidad. Dios es nuestro proveedor. Ahora, ¿cómo manejo lo que Dios me provee? Hay muchas formas en que Dios manifiesta su poder, su generosidad, y hace reflejar su poder, su gloria en lo que usted menos cree. Dios va a manifestar su poder y va a bendecir. Y Él le dijo que lo iba a bendecir, y no solamente, sino que iba a engrandecer su nombre. Eso indica de que iba a ser alguien que la gente lo conocerían, no por su habilidad, por su conocimiento y por el respeto que había adquirido allí en Ur de los Caldeos, sino porque la gracia y el poder de Dios estaría con él y la bendición de Dios sobreabundaría. Las cosas inicialmente trajeron algunas circunstancias que llevaron a que él tomara una decisión no muy acorde a lo que Dios
le había dicho. Hubo un momento cuando vinieron dificultades, pues Canaán quedaba al norte y Egipto quedaba al sur. Y parece ser que en el momento de la necesidad, cuando vieron que sus ganados padecían de hambre y de sed, Abraham ya sabía cómo presentarse ante su Dios. Hacía altares y de esa manera conservaba la unidad con su Creador, ya que esa era la manera en que Dios, desde el momento que pecó el hombre, era a través de la ofrenda del sacrificio que se hiciera ante él, conservaba su identidad con su Creador. Él lo sabía, de luego venía haciéndolo, pero hubo un momento cuando parece ser que él se deja llevar por sus propios instintos, porque puede ser que uno tenga su punto de vista y que en el momento de reflexionar la circunstancia que se esté viviendo, parece ser que puede encontrarse algo a la mano y se olvida que Dios puede hacer algo grande en la circunstancia o en el momento cuando creemos que no hay nada que hacer. Y es allí cuando Abraham decide irse a Egipto. Cogió al sur. Su mujer era hermosa. Me imagino que era idéntica a mi esposa, más o menos así. Y entonces él temía perder su vida al llegar allí, porque podía ser tomada por los príncipes y aún el mismo rey, y él ser eliminado para que alguno de ellos se quedara con ella. Algo que yo miro como una situación circunstancial se lleva a que se cometan errores o se haga las cosas con torpeza, sin conocimiento de lo que podía suceder posteriormente. A razón de eso llegaron allí y desde luego pusieron los ojos en Sarai, los príncipes y aún el rey, pero causante a eso vinieron situaciones complejas para la casa del rey y todo lo que era su gobierno. Y una vez, pues ellos se pusieron a la expectativa, y como no hay nada oculto que no salga a la luz, encontraron una vez a Abraham en condición de cortejo con su esposa, que la había hecho pasar por su hermana. Y es allí cuando surge el llamado de atención. Llaman a Abraham y le dicen que por qué había hecho tal osadía, que causante a lo que él había considerado hacer, había venido tal mal sobre ellos. Mas sin embargo, la misericordia de Dios siempre estaba con él. Él salió de Egipto con su esposa, con su sobrino, con sus criados, y aparte de eso, salió más rico de lo que él era. Tuvo que haber regresado donde estaba antes. La pregunta es, si Dios le había dicho que al ir al lugar donde había prometido llevarle, él estaría con él, él no debía de haber dudado. Que hay que pasar momentos circunstanciales, está bien. Cuando hay un momento circunstancial, es cuando se comienza a tener una administración balanceada. Es cuando se hacen los estudios
que tienen un equivalente del movimiento, tanto en la parte financiera como asimismo en su integridad con Dios. En otras palabras, se comienza a hacer un balance general. ¿Sabe algo? Cada persona debe de saber cómo ministra su vida a sí mismo y cómo lo hace ante su Creador. Cuando es así, es alguien que se preocupa en avanzar, sin importar la situación. Él avanza, no se queda rezagado. Recuerdo que cuando estábamos en Florencia, comienza la situación que en todo el mundo se está viviendo. Y claro, allá hay varios hermanos que tienen sus almacenes. Hay uno que tiene como 5 almacenes, otro tiene uno, el otro, bueno, muchos hermanos manejando lo que es el comercio. Y había en ellos entonces el temor porque iban a punto de sufrir un descalabro económico y algunos a punta de la quiebra. Una vez me reúno con ellos y les digo, ¿por qué temer? Si ustedes en verdad han tenido una vida de lealtad con su Dios, no importa el momento que se esté viviendo, Dios abrirá los espacios y Él sustentará todo lo que Él ha puesto en vuestras manos y Dios traerá bendición hasta que sobreabunde. Cuando la persona entiende y asimila esa parte, entonces entenderá en qué le he fallado a Dios. Porque el problema no es que hemos recibido la bendición, ¿cómo la estamos manejando? Porque es que nos hemos acostumbrado de recibir para guardar. Está bien, no es que esté en contra de que se guarde algo, y eso es importante porque allí es donde se produce un proyecto de vida. Pero también hay que pensar en cosas que son prioritarias y que están en el orden de Dios. Yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. De verdad que a veces uno ignora todo eso. Yo estuve en una congregación en la ciudad de Barranquilla, donde era una congregación más o menos grande, por ahí de unos, nos reuníamos 1100, en fin. Y claro, todo era el manejo, era producente desde luego. Yo veía cuando eso, yo por fortuna, Dios me dio la oportunidad de estar trabajando, administrando el distrito. Yo conocía el manejo del distrito. Eran por ahí unos 220 pastores o 215 en aquella época. Yo cargaba mi vehículo, me iba con mi esposa, vamos a cargar el vehículo, una camioneta. Sabía cuáles eran los pastores que tenían necesidad. Ellos no tenían que decirme. Y dice, bueno, encárgate tú de comprar ropa para la esposa y los hijos, y yo me encargo para él. Y cargábamos la camioneta y salíamos. Porque si Dios nos bendecía, había que compartir la bendición con los que tenían necesidades. Eso es lo que es la parte administrativa. La parte administrativa debe ser equitativa. Y por eso algunos no han aprendido cómo obtener en todo tiempo la bendición de Dios. Cuando tú extiendes la mano en cualquier momento en el día malo, Dios prosperará tus graneros y todo será prosperado.
Así que Dios comenzó a bendecirnos, a ayudarnos en todos los aspectos. Una vez las cosas vinieron difíciles por la cuestión de la pandemia. Todos decían, ha bajado todo. Y yo les decía, ve lo contrario, a mí no me ha bajado, ha aumentado. Nosotros llegamos a un lugar, a Florencia, donde no había ni siquiera vivienda, menos un lugar para predicar. Y veníamos de la segunda de Puerto Rico. Yo estuve en Puerto Rico Caquetá 2 veces, una en la central. Cuando me enviaron de Barranquilla, me enviaron a la central de Puerto Rico. Era una iglesia grande, de unos 18 de ancho por 50 de fondo. Allí se reunían por ahí unos 400, 500 y el piso era de mármol. Ya con eso le digo todo. Excelente todo. Y una vez, cuando me enviaron para Florencia, los directivos me dijeron, hombre, ¿por qué no te vas para tal lugar? Y le dije, no me voy. Dice, y tus pastores me llamaban, ¿por qué no te fuiste para allá? Era una iglesia central, la del Pajuil. No sé si el hermano conozca esa vía allá. No, señor. Todo bien organizado. Y le dije, no, Dios me mandó para acá. De allí salimos, sacamos una obra. Bueno, y Dios nos bendijo. Estuvimos como por 4 años allí. Y luego fuimos a Puerto Rico. Estuvimos en un año. Dios nos bendijo. En ese año invertimos casi como 100 millones de pesos y organizamos allá todo lo que tenía que organizar. Y me envían luego para lo que está hablando el hermano, me decía, ahora uno hace y alguien llega, pero alguien también va a hacer algo. Y al llegar allí nuevamente a Florencia, había un grupo solo de 173 personas. No había templo. En un año teníamos el templo y la casa pastoral. Duramos 2 años. En 2 años estaba el templo con su aire bien organizado y su apartamento y sus aulas de los niños en 2 años. Y habían 460 personas en ese lugar. Pues yo creo que cuando usted piensa en la obra de Dios, Dios piensa en usted. Y así sucede en la vida cristiana. Mire, los hermanos que se sentían tristes por la situación que estaba viviendo, llegó el momento que ellos aprendieron. Porque es que a veces se cree que cuando se contribuye para la obra de Dios, eso es pérdida. Cuando ellos aprendieron que dando era que se recibía, ellos comenzaron a dar. Comenzaron a sentir el deseo de contribuir para la obra de Dios. Hermano, y el que tenía 2 almacenes quedó con 5 cuando yo me vine. 5 almacenes. Hermano, uno cree que a veces en el momento que uno da lo que Dios le ha puesto a dar, si lo hace con alegría, la bendición vendrá. Dios siempre tiene un orden y Él bendice para que nosotros compartamos la bendición, y especialmente cuando se contribuye con la obra del Señor. Es más, este es el principio de Dios. Mire, te bendeciré y serás de bendición. Recibe de gracias y asimismo se debe dar de gracias. Para que la gracia de Dios abunde y se multiplique en la vida de cada uno, es cuando yo entiendo que nada tengo, nada soy, y que todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a Él, y que de Él es todo. Y cuando es así, yo aflojo mi mano, y cuando estoy afloja la mano para la obra de Dios, Dios se la llenará. Cuando uno mira el Evangelio según San Mateo capítulo número 10,
El verso número 8 dice: de gracia recibisteis, dad de gracias. Sabe que nada trajimos a este mundo y sin duda nada hemos de llevar. Hay momentos que nos olvidamos que somos de Dios. Yo estaba haciendo una estadística acerca de las personas que han pasado a la eternidad sin Cristo. Algunos de ellos tuve la oportunidad de conocerlos y que sé que en algún momento Dios prosperó sus caminos. Y ellos se olvidaron que eso se los había dado Dios. ¿De qué ha quedado ese esfuerzo? Todo lo que Dios le permitió hacer y lograr, donde nadie ni nada pudo hacer algo para salvarle de la muerte. Y lo que ha quedado, ¿para quién será? Esa es la preocupación. Cuando uno mira la Biblia en el orden de Dios, siempre nos pone a considerar lo que Él es, lo que nosotros somos y lo que podemos ser en las manos de Él. Porque es que a veces nos volvemos muy dinámicos en la parte de tomar decisiones, adquisiciones, está bien. Y siempre hay metodologías que ayudan a que la persona aprenda a conocer cómo lograr ser mejor en la parte económica, en la parte social, en la parte académica, pero ¿qué en la parte espiritual? Porque es que una cosa tiene que ver con la otra. La persona que es espiritual, lo primero que se ubica es: ¿quién soy yo? ¿Para quién soy yo? ¿Cómo vivo yo y por qué vivo? ¿Quién me dio la vida? ¿A quién le debo la vida? Y comienza a formar una línea de estadísticas de lo que él ha podido ser, lo que ha podido alcanzar. Pero la otra pregunta es: ¿qué he podido hacer yo por alguien o por la obra? Una vez, en el lugar de Plato Magdalena, se iba a trasladar el templo hacia un lugar porque estaba en alto riesgo y se necesitaban 1.400 millones de pesos para eso. Habían dos personas adultas que estaban viniendo al templo, pero no eran bautizadas. Se dio a conocer el proyecto. Ellos tenían 2 fincas. Después que salieron del culto, ellos 2 se pusieron de acuerdo: bueno, ya estamos viejos, nuestros hijos son profesionales, cada uno está en un lugar ubicado en condiciones solventes. Nosotros estamos ya ancianos, con una finca que nos queremos, creo que es suficiente. Y el pastor presenta una necesidad y es para engrandecer y desarrollar el lugar para la obra de Dios. Ellos le abrieron venta a la finca, le dieron 700 millones de pesos. Llegaron y: pastor, aquí hay 700 millones de pesos, vendimos una finca para contribuir para el buen desarrollo de la obra aquí en Plato Magdalena. Cuando uno entiende eso, es porque sabe que todo se lo debe a Dios y que al debérselo todo a Él, entonces hay agradecimiento. Hay agradecimiento hacia Él y honra a Dios con sus bienes. Cuando uno es consciente que todo eso es de Dios,
Uno mira en el capítulo número 6, verso 38 del Evangelio según San Lucas, dice el Señor: dad y se os dará medida buena, y también rebosará en vosotros la bendición. Cuando uno entiende eso, hermano, Dios bendice. Dios bendice. Uno se despoja de lo que más ama. A mí me llama la atención el caso de Abraham. Se despojó de su hijo que tanto amaba. A tu hijo que más amas se lo ofreció al Señor. Aunque no se hizo efectivo, pero le es contado como si lo hubiera hecho. Hermano, Dios siempre sabe bendecir al que en verdad sabe agradecer a Dios. Cuando damos, lo hacemos con alegría. Yo no sé cómo hay tanta dificultad. Si algo se le convierte espinoso al cristiano, es la parte económica. Y es por lo que más luchamos. Pero algunos no entienden cómo lograr mantener una estabilidad económica. Yo recuerdo que cuando los directivos me iban a trasladar, una vez me dijeron: usted va para tal parte y va tanto más, casi se dobla el lugar donde usted está ahora. Y le dije yo: vea, ¿para dónde es? Para tal lugar. Le dije: no voy. ¿Que usted no voy? Porque usted me dijo que allá entraba más que acá. Yo no voy por dinero. Y no le fui. Le he dicho: no voy yo. Si usted me ha dicho hay una necesidad, a mí me dijeron de Florencia que hay una necesidad en tal lugar, y yo me voy. Amén. Porque es la necesidad. Amén. Cuando usted piensa en la necesidad que hay en la obra, Dios piensa en usted. Amén. Porque es que eso es lo prioritario. Pero cuando yo pienso en lo que no debe pensar, algún problema se puede presentar. Eso es lo que le sucedió a Abraham. Abraham, en vez de seguir en el lugar donde Dios había dicho que lo llevaría, Dios lo mandó para el norte. Él prometió cuidar, bendecirlo, prosperarlo y poner en alto su nombre. Ahora tiene que pasar la vergüenza porque se fue para el sur. Si Dios me dijo: vete a tal lugar que allá te voy a bendecir, bueno, ese es problema de él. Si me toca pasar alguna circunstancia, él verá. Él me mandó, voy a cumplirle a él. Si yo le cumplo a él, ¿será que Dios no me cumplirá a mí? Fiel es el que lo prometió. Pero si a mí me mueve la circunstancia. Recuerdo cuando me mandaron allá al lugar pequeño que el último, llegaron los directivos y me dijeron: hermano, de todas maneras, disculpe, hermano, vea, imagínese dónde está usted ahora. Y le dije: ¿cómo así? Y le dije: no, porque no se preocupe. Al año regresaron y dijeron: ¿para dónde lo vamos a mover si está igual y aún mejor que muchas iglesias acá? Entonces es cuestión de que uno vaya a hacer el trabajo. Uno mira la necesidad, Dios mira tu proyecto. Si el proyecto de Dios está articulado con tu proyecto y el tuyo asimismo lo tejes en el propósito que Dios ha diseñado, no importa que haya que cerrar todo, no importa que las circunstancias vengan, los momentos quieran de impedir todo lo que Dios tiene en el propósito de Él, nadie ni nada podrá desviarlo. Dios hará que su nombre sea honrado, sea glorificado, y en todo la iglesia será prosperada, porque Él lo ha prometido. Así, porque miedo. Uno no tiene por qué sentir temor. Cuando somos dados a entender lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros, mire, cuando usted siembra, cuando uno mira, por ejemplo, lo que dice en 2 de Corintios 9, 6 al 8, es precisamente la ley de ser prosperado.
No es un invento que se han inventado allá los señores creciendo en gracia, que aún parece que más bien están creciendo en desgracia, o la doctrina de la prosperidad. Pero cuando usted aprende a contribuir, a aportar, a dar con alegría para el Señor, Dios sí bendice. En 2 Corintios 9, versos 6 y 8 dice: el que siembra escasamente también va a recoger. Es más, no se debe dar con tristeza. Eso es lo que dice la Biblia. Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Cuando lo hacemos con alegría, cada uno ve como propuso su corazón, pero una cosa es que el corazón proponga ser generoso. Porque puede ser que se pueda, pero no se quiere. Y en algunos casos se quiere, pero no se puede. Pero lo importante es saber que Dios es el dueño y Señor de nuestra vida y de todo lo que poseemos. Todo. Cuando uno aprende a depender de Dios y sabe que de Él depende todas las cosas, Él obrará. Y no se preocupe por conseguir dinero. Creo que nos falta poco tiempo y el dinero se quedará. Cuando dije, es la parte como más espinosa para el cristiano. El día que me convertí, a mí me desheredaron. Y mi papá era adinerado. Y aparte de eso, era alguien que trabajaba con el Estado. Tenía bienes en el campo, bienes en el pueblo. El día que me convertí, me dijeron que yo quedaba desheredado porque yo había avergonzado a mi familia, porque me había convertido a Dios. Firmé un documento que debe desheredado. Y hasta aquí Dios no me ha faltado con nada. Y si fuera por dinero, una vez estaba predicando y un señor muy adinerado se sentó en la primera banca del templo. Cuando terminé el culto me dijo: predicador, quiero hablar con usted. Sí, claro, siéntese ahí, lo atiendo. Porque para mí tanto el uno como el otro es igual delante de Dios. Le dije: siéntese, yo lo atiendo. Me dijo: vea, predicador, yo quiero que usted trabaje conmigo. Si usted, eso hace ya como unos 20 años. Me dice: si usted necesita ahora 50 o 100 millones, mañana a las 8 los tendrá ahí. Su familia puede vivir en Estados Unidos. Yo le voy a, entre tanto que esté aquí en Colombia, usted va a tener una camioneta blindada y va a tener 20 o 30 guardaespaldas con usted. Usted no se preocupe, usted va a tener el dinero. Lo que usted quiera, pídame y mañana lo tendrá. Y yo digo: bueno, pero ¿qué pasa? Y yo le dije: ¿qué trabajo me está ofreciendo usted? Y yo quiero que usted me mueva unas masas. Cuando él me dijo: me mueve unas masas, yo sé de qué me está hablando. Y le dije: primero, yo no estoy buscando trabajo, porque ya tengo trabajo. Y con el que yo trabajo me da más que suficiente. Y me siento satisfecho con desarrollar el trabajo que Él me ha puesto a hacer. Así que no tengo por qué cambiar de empleo. Lo hizo por 3 ocasiones para que trabajara. Y le dije: qué extraño, habiendo gente con mayores ideas, mejores capacidades, con unos ideales sobresalientes respecto a lo que es la parte oratoria, en lo que es el manejo de lo que es la parte administrativa en todas las perspectivas. ¿Y por qué acudir? Lo que sucede que cuando alguien cree que el dinero puede moverlo,
entonces acude a ello, y si se deja mover fácilmente, deja que Dios lo siga guiando al lugar donde debe llevarlo él, y usted busca su propio camino. Algunos pierden el norte solo por dinero. ¿De qué sirve? Si nada trajimos a este mundo. Por eso la iglesia dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para tener en abundancia y contribuir para toda buena obra. A veces nos olvidamos que la bendición viene de Dios. El pueblo, en su largo caminar, después de haber estado muchos años como peregrino, creyeron que iban a morir en el desierto. Se olvidaron que habían estado esclavos durante un periodo de muchos años. Y solo porque en el momento no veían la provisión, cuestionaron a Dios y aún al líder que Dios había puesto para que les liderara hasta el lugar donde Dios había determinado llevarlos. Un día Dios le dijo: no te preocupes, Moisés, ellos van a tener tanta comida que aún hasta se les va a salir por las narices. Si usted lee el libro de Números, usted va a encontrar todo lo que es el proceso de lo que fue el peregrinar del pueblo de Israel. Y así sucedió. A veces tenemos la bendición de Dios e ignoramos que Dios nos la ha dado, y aún teniendo podemos hacer algo para bien de alguien o de la obra, y nuestra intención siempre es atesorar. Vea, hay ancianos que ya tienen el golero encima y no se despojan de algo para la obra de Dios. Y saben que están a punto de despedirse. Y aún su preocupación es cómo llegar a atesorar más. ¿De qué sirve el hombre que almacenare todo, donde su vida al fin y al cabo depende de uno? Ni aún el dinero y todo lo que poseemos podrá ser el medio para alcanzar de Dios la salvación. En algunos casos el dinero ayuda a que muchos pierdan la salvación. ¿Sabe por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Que muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A muchos el dinero, en vez de convertírseles en bendición, se les convierte en angustia, en dolor, en tristeza y aún en desacuerdos en la familia. Razón dice la Biblia: cuando recibas lo que yo te he dado, es para que lo disfrutes y no pienses en almacenar para los suyos, porque ellos deben de aprender cómo autosostenerse y vivir una vida en deleite en lo que ellos mismos posean. Entonces, cuando uno piensa lo contrario, las cosas se van tornando de una forma donde usted ni siquiera alcanzará a ver y entender lo que suceda después que usted se vaya, porque eso queda allí. Y entonces dice el capítulo número 49 del libro de los Salmos: hay algunos que consiguen tantos bienes y ponen a cada uno su nombre, y todo eso que ha poseído no alcanzará ni para redimir la vida de su hermano.
las cosas son útiles, pero el mayor esmero y la más preocupación que debe de haber en cada uno de nosotros es pensar que nuestra vida depende de Dios. El desespero, la angustia por la adquisición. Mire que la polémica que se vive en el mundo hoy no es tanto la escasez. La situación que vive el mundo hoy es que se les está acabando lo que han almacenado. Y algunos dicen, estamos a punta de quiebra. Eso indica que todavía tienen algo. Lo triste es que aún nosotros, siendo cristianos, no aprendamos a depender de Dios. Si usted quiere sentirse bien, aprenda a depender de Dios. Cuando se aprenda a depender de Dios, todo será fácil. Porque de Él depende el querer como el hacer por su, no la mía, su propia voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y para yo poder entender la perfección de Dios, tengo que entender cómo vivir en Él, como dice el capítulo número 12 de la carta a los Romanos, verso 1 y verso 2. Os ruego, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Y el verso 2 dice, y no os conforméis a este siglo en el cual hay resolución, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Si yo aprendo a vivir con Dios, si yo dependo de Dios, si mi corazón se inclina a Dios, todas las cosas se pondrán a mi favor, y no importa lo que venga, no importa lo que quiera pasar, yo sigo con alegría y tengo la satisfacción de que un día Dios me ha llamado a ser salvo, y lo demás se ha convertido como añadidura, y lo demás Dios lo proveerá en el momento cuando crees que ya todo se ha acabado. Dios mandará la provisión cuando crees que las puertas se han cerrado. Dios la abrirá en medio de la tormenta. Dios está allí para bendecir y ser tu proveedor. ¿Sabe que es ese Dios que tenemos? Ese es que se merece toda la gloria y la honra. Todas las cosas las permite Dios. Esto no es cuestión de una idea de administrativos políticos. Lo que está sucediendo, Dios nos está dando una lección, de alguna manera, para que nosotros entendamos que cada día debemos de estar más unidos, debemos de amarle más a Él, debemos de amar más a nuestros hermanos, debemos de amar más la obra, identificarnos con la obra, sabiendo que Dios pronto vendrá a levantar su iglesia, una iglesia que hemos aprendido a esperar en Él, pero también nos ha bendecido, y que esa bendición ha servido para su obra. Esto que se ha hecho no ha sido de pronto una partida que ha venido de parte de la administración local. Me refiero en lo que no son asuntos políticos. Creo que ha sido la contribución de cada uno de aquellos que han sentido despojarse de algo para ver este lugar hermoso. Ya lo que resta es poco, tanto para la iglesia como para la venida del Señor. Así que es momento de reaccionar y pensar de que todo es de Dios y que a Él le debemos todo. Nuestra vida depende de Él. ¿Qué tal le parece si en esta noche viniera el Señor? ¿Usted ha pensado en eso? Yo le estaba diciendo a mi esposa en estos días que me asalta una preocupación, y es precisamente, no sé si es que a mí me gusta ser muy analista,
Mi esposa me dice que es que yo pienso mucho. Yo no es que piense mucho, sino que yo pienso cómo va el movimiento del mundo hoy. Amén. Y cómo va el desarrollo de la iglesia hoy. Hay unas estadísticas que son asombrosas. ¿Sabe por qué? Porque algunos se han apegado tanto al mundo que en vez de esto convertirse como en una reflexión para el mejor acercamiento y la unidad con Dios y la comunión con los hermanos, algunos han buscado la comunión con el pecado. Y es algo desastroso, donde es momento de estar más unidos buscando de Dios, contribuyendo los unos para con los otros. Somos la obra del Señor, y como tal, cada uno se mueve en el propósito que Dios ha establecido. ¿Por qué no pensamos en esta noche en lo que Dios es y lo que Él ha venido haciendo a favor nuestro y lo que Él puede hacer de hoy en adelante? Si es que resta muchos años, Él seguirá siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de mañana. Él seguirá siendo el mismo Dios. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos ante la situación compleja que se vive, donde es oportuno para acercarnos más a Dios? Donde es el espacio para estar más cerca de Dios. Han habido formas, maneras que el Estado ha establecido tratando como que haya una mejoría. Yo no lo creo, porque las cosas van de mal en peor. La Biblia dice que en los posteros días va a suceder eso, y está sucediendo. Así que no espere que esto cambie. Yo estaba diciendo a la iglesia, las cosas hay que manejarlas dentro de un ámbito espiritual y saber que todo lo que está pasando, eso es un denominador de que Dios ya está a punto de levantar su iglesia, y que cada uno debe de tomar un momento de reflexión. ¿Cómo va su vida en la presencia de Dios? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha estado pasando? Y Dios está dando el tiempo en estos momentos. No es solo para reflexión, sino también para que al reflexionar se tomen los correctivos y haya esa unidad con Dios y esa comunión con la iglesia, para que de esa manera ya no estemos tan distanciados. Allá no va a haber bioseguridad en el cielo. Allá estaremos todos juntos alabando y exaltando el nombre de Jesús. Olvídese de lo que somos. Más bien entendamos lo que Dios es y lo que Él quiere hacer con nosotros. Yo le invito, hermano, a estar de pie, tenga la bondad. Pero sí sería bueno entrar como un momento de reflexión. Porque es imprescindible saber que Dios debe de ser el primero que debe de ocupar el lugar en nuestro corazón. Todas las cosas son importantes, pero si algo es prioritario en la vida de cada uno de nosotros, es saber que Dios debe de ocupar el primer lugar. Si algo se hace imprescindible en la vida de cada cristiano, es aprender a obedecer y guardar su palabra. Cuando yo escucho, analizo. Y cuando yo analizo, comienzo a mirar en qué estoy fallando. Si yo he podido hacerlo, ¿por qué no lo he hecho? Si he podido ir, ¿por qué no he ido? Si he podido estar, ¿por qué no estoy? Porque es cuestión de entrar a obedecer lo que yo mismo sé y conozco qué es lo que debo hacer.
Si Dios me da la oportunidad de ganarme la bendición haciendo algo, lo voy a hacer. Porque si algo Dios espera de nosotros, es nuestra voluntad. Nuestra voluntad, en la voluntad de Dios, nos va llevando a la perfección, hasta ir logrando a un crecimiento integral, hasta ver a Cristo en su perspectiva, que origina la realidad de una persona que ha aprendido a caminar con Dios. No es cuestión de años, es cuestión de haber aprendido a caminar con Dios. Y eso nos ayuda a entender en qué he fallado, qué cosas no he hecho, qué es lo que yo había podido hacer y no lo pude hacer. Estás a tiempo todavía de reflexionar. Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Deseo ser mejor que antes. Señor, yo sé que mi vida es tuya. Como dice el salmista, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos ha hecho en el vientre de nuestra madre. Le dio crecimiento a cada pieza que forma nuestro cuerpo. La estructura de nuestro cuerpo fue creciendo y al nacer ya había la figura de la estructura que somos hoy. Y todo se lo debemos a Él. Señor Jesús de Nazaret.